Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, donde subiremos mayor información y también vamos a subir fotos del concurso de modelismo estático de Puebla. Estábamos hablando de la parte final de la biografía de Adolfo Hitler. Nos quedamos en que Alemania vence al Estado polaco en octubre de 1939 y comienza algo que se llama la Guerra de Broma. Le llaman la Guerra de Broma. Este es un periodo que abarca desde octubre de 1939 hasta mayo de 1940, en el que tanto los británicos como los franceses y los alemanes decían que se veían las caras en las fronteras, pero básicamente nadie hacía nada. El único lugar en que había guerra era en el Atlántico, la batalla del Atlántico y algunas batallas aéreas. Para cuando los alemanes deciden volver a darle el paso, vuelven a violar la neutralidad de Bélgica, vuelven a violar la neutralidad de Dinamarca y antes de eso lo hacen con Noruega. Entonces, para Adolfo Hitler, él era muy importante el redimir la derrota de 1918. Es por eso que cuando ellos invaden Francia en 1940, llevan a cabo una victoria, lo que sería la Guerra Relámpago, una guerra muy rápida, apoyada con la aviación, con los tanques como punta de lanza. Aplastan al Estado francés en semanas, en cuestión de semanas los aplastan, y para cuando se firma el armisticio, como les comentaba, para él era muy importante redimir esa derrota, y es por eso que él hace traer el mismo vagón en el que firmaron el armisticio de 1918 y lo pone exactamente en el mismo lugar, allá en la ciudad de Compiègne. Y entonces es ahí a donde él llega y obliga a los franceses a firmar un tratado, una rendición incondicional. Pero para él es bien importante eso, ¿no? Como mi honor fue mancillado, lo voy a hacer exactamente en el mismo lugar, en la misma posición. Y entonces obliga a los franceses a que firmen una rendición incondicional. Adolfo Hitler solo estuvo un solo día en el país vencido de Francia. Existen algunas fotografías en las que se ve que él está en Los Inválidos, al fondo se ve la Torre Eiffel, se ve la tumba de Napoleón, pero cuando él lleva a cabo esta visita, se menciona que él llevó a cabo la visita en un horario muy temprano, a las 3, 4, 5 de la mañana, porque él no quería que el pueblo francés se diera cuenta que el Führer de Alemania andaba por ahí. Entonces él llegó de 4 de la mañana a 8 de la mañana, llegó, vio, se fue y nunca más regresó a Francia. Sí, de este mundo, todas las historias que hay alrededor de Hitler, ya les habíamos platicado que él estaba muy metido en la cuestión de la sociedad Thule y en la sociedad Brill, y bueno, hay muchos rumores, igual no se ha comprobado nada, de que ellos tenían una energía especial con la que podían hacer levantar ovnis, supuestamente una especie de plasma de mercurio que se lo hacía girar a cierta velocidad y que eso producía entonces un efecto antigravitatorio. Hay allá por Checoslovaquia, a lo que en ese entonces era Checoslovaquia, una fábrica, unos túneles donde hacían experimentos y que cuando llegaron los rusos, antes de que llegaran los rusos fueron demolidas, fueron cerradas, clausuradas las entradas, y hay muchos exploradores modernos que se han metido a las tumbas o a esos túneles y han encontrado que hay ciertas bóvedas, pero que están cerradas, no hay forma de entrar. Incluso esas bóvedas tienen una especie como de tubos que son como para los respiradores, y entonces ellos han subido cámaras y han encontrado que hay zonas muy grandes, pero no hay forma de entrar. Y entonces sería interesante ver pues, qué hay ahí adentro y muchas otras zonas tal vez. Sin duda sería interesante. Pero bueno, los alemanes vencen a Francia y de ahí Hitler decide ir en contra de su gran enemigo, lo que él mencionó en Mi lucha, que es, eso nosotros lo queremos resaltar porque no pueden decir que él no les avisó. Él les avisó desde 1924 a todos los alemanes y a todo el mundo cuáles iban a ser exactamente los pasos que él iba a tomar una vez que llegara a ser el Führer.
Y entonces cuando él invade Rusia, se lleva a cabo una guerra ideológica y una guerra racial. Como bien menciona Marco, los eslavos, los pueblos eslavos, eran para los alemanes Untermensch, eran infrahombres. Y al ser infrahombres, Adolfo Hitler cometió un error que los historiadores mencionan que fue fundamental en la derrota del ejército alemán. Y esto es que en vez de llegar a las poblaciones y servirse de los pobladores para que ayudaran a la Wehrmacht a la victoria, porque obviamente los ciudadanos rusos no eran muy felices de ser comunistas, no eran comunistas al 100%, él los hubiera usado perfectamente para poder seguir avanzando y poder derribar al régimen de Stalin. Recordemos que Stalin tiene el récord de más muertes que Hitler. O sea, Hitler tiene como 11 millones, pero Stalin tiene como 30 millones de muertes, entonces no era muy popular allá en Rusia. Entonces, en vez de usar a la población a favor de la causa alemana, los tratan como Untermensch, los tratan como infrahombres. Y obviamente esto para el pueblo soviético, en vez de ver a los alemanes, que de hecho existen muchísimas fotografías donde recibían a los alemanes como libertadores, pues sí eran libertadores, pero ahora sí que pasaba una semana y llegaba el desencanto en el que eran peores que los comunistas, y obviamente esto dio paso y origen a lo que fue el movimiento partisano, al movimiento de los partisanos que estuvieron atrás de las líneas alemanas y que siempre tuvieron que pelear contra ellos y que causaron infinidad de bajas entre las tropas de la Wehrmacht y de las SS y de la Kriegsmarine y de todos ellos. Al avanzar el conflicto, la guerra con Rusia, es cuando poco a poco se van dando cuenta todos de que Hitler no solo no era un genio de la milicia, sino que era bastante malo. O sea, para Adolfo Hitler de repente sí tenía como que momentos de lucidez, pero básicamente siempre o corría con un golpe de suerte o para él era fundamental decir que jamás iban a dar un paso hacia atrás. Y al prohibir que las tropas se retiraran, ocasionó pues, la perdición del ejército alemán. Bueno, recordemos que Hitler era un cabo, no había pasado de cabo. Digo, cabo ni siquiera es un oficial, está entre las clases, entonces realmente está muy abajo de una educación militar. Y entonces todo el periodo de la guerra, desde que empieza del 39 hasta cuando ya él empieza a tomar las decisiones, se había apoyado mucho en sus soldados, en sus generales, y además había tenido suerte, porque bueno, ya les habéis platicado, Nacho, y una serie de circunstancias que le favorecen, pero de repente la suerte se le acaba y de repente él llega a la conclusión de que sus generales son bastante ineptos, y es cuando les va peor, porque entonces él empieza a tomar decisiones bastante equivocadas. Sí, de decisiones nefastas como una batalla de Kursk, donde se pierde el arma blindada, una batalla de Stalingrado, donde ya habíamos hablado que tienen más de 1 millón de bajas, y por una ciudad fue una batalla de prestigio. Ya un poquito más adelante, en 1944, podemos hablar de la ofensiva de Bagration. Esta fue cuando los ejércitos soviéticos rompen las líneas y acaban con el grupo de ejércitos centro y sur. Exactamente lo mismo que los alemanes hicieron cuando ellos invadieron la Unión Soviética, los rusos se lo hacen al revés. Hitler les daba la orden a los soldados alemanes de que ni un paso atrás, y entonces los soviéticos forman bolsas a donde encierran a decenas de miles de prisioneros, decenas o centenas de miles de prisioneros, y acaban con 2 ejércitos, les patean el trasero y llegan hasta la frontera de Polonia, no porque los alemanes lo hayan detenido a los ejércitos soviéticos, sino porque los soviéticos ya estaban cansados, pues básicamente, de avanzar y de arrasar con los alemanes. Bueno, también dentro de su staff, de su séquito de gente, pues obviamente al principio también hubo gente que tuvo suerte o fue en un momento de lucidez, tomó una decisión correcta, pero conforme fue avanzando la guerra, por ejemplo Goering, que era el ministro del aire, pues también demostró que era bastante inepto, porque también empezó a hacer una serie de promesas y de lucubraciones bastante locas, y él, cuando llegaba al final de la guerra, ya nadie le hacía caso, porque sabían que decía puras locuras. Además, él siempre estaba borracho. No, él era morfinómano. Era adicto, entonces siempre andaba ido, entonces ya nadie le hacía caso, porque obviamente pues, decía puras locuras. Incluso cuando promete que Stalingrado no va a caer porque la Luftwaffe va a dar suministros, y entonces el soldado alemán va a tener armas y va a tener comida, y cuando en realidad era bien distinta, no tenían forma de hacerle llegar al soldado nada. Sí, de hecho tenían que llegar 200 toneladas diarias, y cuando más llegaron fueron 30. Y eso fue el día así como que llegaron al punto culminante de sus entregas. Entonces, cuando la suerte
es echada en contra de Alemania, prácticamente desde que el nacionalsocialismo subió al poder, existió un grupo de hombres que estaban en contra de Hitler, un grupo de conspiradores que según ellos quisieron matarlos desde un principio, pero mientras a Alemania le iba bien, ellos no hicieron absolutamente nada. Para cuando ya la suerte de las armas está echada, cuando ya van de regreso, es cuando ellos deciden llevar a cabo la manera de matar a Adolf Hitler. Esto se consolida el 20 de julio de 1944, cuando el conde von Stauffenberg pone un maletín con una bomba británica. La bomba era británica, se las habían hecho llegar a través de Checoslovaquia, y por azares del destino, la bomba es puesta detrás de una pata de una mesa que era muy pesada, y para cuando la bomba explota, Adolf Hitler no se muere. Bueno, yo leí un libro donde dice que sí se murió, y que el que se quedó desde julio de 1944 hasta mayo de 1945 fue un doble de él. Los doppelgangers. Bueno, el libro es interesante porque te menciona que todos esos cambios de humor que se suceden después de julio es porque ya no era el Hitler de veras, sino que como eran sus socias y como se le iba el avión, es por eso que de repente, la semana pasada mencionábamos la película de La Caída, y existen unas escenas muy interesantes a donde se ve que se pone a gritar y a despotricar, y a todos los generales de imbéciles no los baja, y que esos cambios de humor se deben a precisamente, bueno, los historiadores oficiales dicen que fue por el impacto de la bomba. Después de eso a donde su Parkinson se acrecenta, y ya de repente lo ves que siempre está con la mano temblorosa. De hecho él siempre andaba con la mano atrás sujetándosela para que precisamente no se notara este temblor que ya era impresionante. Sí, bueno, hubo varios intentos de asesinato de Adolfo Hitler. El que más cerca estuvo fue el de von Stauffenberg, y es cierto que hay muchos rumores acerca de que Hitler tenía una serie de dobles, o lo que le conocen en el mundo de lo místico, que son los doppelgangers, que supuestamente son dobles, que son idénticos a ti, pero que solo se exponen. Es decir, si hay un intento de asesinato, pues se va a morir, ¿no? Y entonces hay muchos rumores de que finalmente, incluso hay una historia de que dice que el que se suicidó en la Cancillería al final de la guerra era un doble de Hitler, pero no era Hitler. Entonces, bueno, pues quién sabe, no hay forma de saberlo, pero sí llegó un momento en que ya todos se habían dado cuenta que la guerra la iban a perder, de que les iba a ir bastante mal, de que los aliados no iban a pararse hasta que no muriera Hitler. Entonces pues trataron de matar a Hitler, pero no lo lograron, y de hecho lo único que lograron fue que su paranoia se acrecentara después del bombazo. Sí, de hecho después del bombazo es cuando algo que impactó muy negativamente en los oficiales alemanes es que para entrar a tener una conferencia con Adolfo, les quitaban el cinturón, les quitaban su arma. Pues ellos no eran cualquier tipo, eran generales, mariscales, les quitaban el arma, y tropas de las SS los basculeaban. O sea, incluso a un mariscal como Rundstedt o como Rommel les daban baje, pues para ver qué era lo que andaban trayendo. Entonces, después del 20 de julio, pues como bien mencionamos, es para cuando el Tercer Reich se derrumba. El 45. Y ya con eso entonces pues vamos a un corte. Ya nuestro amigo Ícaro está jalando la máscara, y ya vamos a un corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.